de tu cintura por salud. ¿Cómo lo tomarías? ¿Lo tomarías como una recomendación médica o sentirías que te están juzgando por tu apariencia? Me acompaña Ana Belén Bermúdez, nutricionista. Nos vamos al segmento del consultorio. Hay muchas preguntas por hacer. Estamos listos para entrar en el consultorio. Aquí, en Cosas que Pasan. Bueno, hace algunas semanas en este programa conversamos con la cardióloga Patricia Delgado sobre la salud cardiovascular femenina, el cuidado que debemos tener las mujeres. Una de las afirmaciones que más llamó la atención fue que las mujeres deben de procurar tener menos de 88 centímetros de diámetro para reducir riesgos vasculares. Pues el contenido generó un enorme debate en redes sociales, más de 120,000 visualizaciones, cientos de comentarios, más de 200 comentarios en Instagram, en Facebook también. Mientras algunas personas respaldaban la recomendación médica, otras consideraban que se trataba de una visión enfocada únicamente en la apariencia física. Hay muchas personas que no lo tomaron tan bien. Pero realmente aquí estamos queriendo hablar con especialistas para discernir este tema, ¿no? Realmente estamos hablando de estética. Algunas personas decían, no, pero es que yo tengo más de 90 centímetros porque soy de huesos anchos. Otras personas decían, no tiene nada que ver la circunferencia del abdomen con la grasa abdominal. Para responder estas preguntas nos acompaña Ana Belén Bermúdez, nutricionista, máster en nutrición y metabolismo, directora de Nutribien por más de 12 años. Además tiene como 4 maestrías, no sé cuántas estudios, sigue estudiando. Sigue estudiando. Bienvenida Ana Belén. Desde Quito Quito está llegando porque ahora ella está en la capital. Sí, gracias Katia. Siempre me recibe un espacio aquí. Así es. Y me salta de mis pacientes para darme este espacito la pongo también. ahí, la hago que se venga lejísimos. Sí. Muchas gracias. Anita Belén, después de esta entrevista con la doctora, muchas personas comentaron, ¿no?, que hablar de cintura menor de 88 centímetros era promover un estándar estético. ¿Qué les responderías a las personas que han preguntado eso o que han afirmado que es estética, que no es un tema... que es un tema de vanidad, más. Sí, bueno, realmente la grasa abdominal no es un tema estético. Realmente la grasa abdominal tiene que ver con un órgano metabólicamente activo que influye en muchísimas funciones de nuestro organismo. Porque esa grasa, hay 2 tipos de grasa, ya las vamos a explicar. Esa grasa está relacionada con el metabolismo, con las hormonas, y hay la grasa subcutánea, que es la que se encuentra abajo de la piel. Y hay también la grasa visceral, que justamente eso te quería mencionar, que personas delgadas pueden estar pasando por aumento de grasa visceral. ¿Cuál es la grasa visceral? La que se aloja en los órganos. Básicamente está en el hígado, en el páncreas, los intestinos. Y justamente esa es perjudicial para nuestra salud metabólica, porque, como te dije hace un momento, personas delgadas pueden tener un aumento de grasa visceral. Es decir, que una persona delgada no necesariamente tiene que ser una persona saludable. Y una persona capaz con sobrepeso, obesidad, tampoco tiene que ser no saludable, porque puede ser que tenga una grasa visceral normal y simplemente sea su contextura, simplemente sea básicamente capaz su masa muscular que predomina, y que por eso es que a veces un poco dejamos a un lado el índice de masa corporal cuando nosotros como nutricionistas hacemos la valoración nutricional. Eso quedó un poco atrás, ¿no? Sí, hace años se hacía. Exacto. ¿Pero qué era eso? Ya, el índice de masa corporal es justamente una relación, una fórmula que mide el peso para la talla, saca un número y de acuerdo a ese número hay diferentes rangos. Si te sale más de 25, pues tienes un sobrepeso, eso es lo que dice pues la ciencia. Si te sale más de 30, hay diferentes grados de obesidad, te puedes ubicar en obesidad grado 1, grado 2 o la obesidad mórbida, que es más de 40. ¿Ya? Y obviamente si te ubicas entre 18 y 24, estás en un peso normal. ¿Ya? Eso realmente son fórmulas diseñadas para personas que no tienen nuestra raza, que tienen otro tipo de estatura, y para mí yo no lo evalúo en ya quedó, creo, según lo que estaba leyendo, informándome, quedó como un poco en el pasado. Así eso, ¿no? Porque tú sabes que los estudios van cambiando con cada año, con cada década, y eso se hacía, si bien es cierto, años atrás estaba muy bien valorado, ahora ya no. ¿Por qué entonces? Sí, justamente ahora tenemos muchas tecnologías como profesionales en la nutrición que podemos medir, por ejemplo, son las balanzas de bioimpedancia, ya que mide grasa corporal, que mide masa muscular, que mide huesos, agua. Entonces hay otros indicadores importantes, porque puede ser que una persona simplemente que tú le midas el índice de masa corporal
corporal y diga, bueno, no está en sobrepeso ni obesidad, pero de repente vas a ver tu masa muscular y la tiene muy alta y eso es bueno porque nuevamente decimos que la masa muscular sigue siendo un órgano también metabólicamente activo que va a tener funciones y va a tener realmente muchos beneficios para nuestra salud como mujeres, hormonales, metabólica y sobre todo lo que busca esto y justamente lo que busca que no tengamos tanta grasa visceral, que justamente te decía que era esa grasa que se aloja alrededor de los órganos. Y esa grasa, ¿por qué es tan perjudicial? Porque esa grasa produce sustancias inflamatorias, ¿ya? Que son, inflaman el organismo. Inflaman en general y nos aumentan este riesgo a vivir en este estado de inflamación de bajo grado. También produce o no tiene mucha relación con la resistencia a la insulina, porque la insulina es una hormona y justamente hablamos que eso aquí se producen hormonas en este tipo de grasa. Entonces, hablamos de la resistencia a la insulina, hablamos que ayuda a producir también ácidos grasos que los libera hacia el hígado y por eso es que viene mucho esto de la esteatosis hepática o el hígado graso, ya que tiene mucha relación con la grasa abdominal, ya. Entonces hay muchas enfermedades relacionadas con la grasa abdominal y obviamente por eso hay unas guías y creo que lo conversaste con la cardióloga la vez pasada y que te decía... Es una guía importante. Exacto, sí. Yo digo que para mí la cinta métrica y la balanza de bioimpedancia nos ayuda a descifrar y a diagnosticar al paciente y justamente su estado nutricional. Incluso antes de los exámenes médicos, ya tienes una guía importante donde dice, mira, aquí hay un riesgo. Exacto. Si tienes una persona de 40 a 50 años, acá hay otro riesgo. Totalmente. Tienes más, te creció la circunferencia, hay un riesgo mayor todavía. Un problema que te puede dar también un problema cardiólogo. Exacto, cardiológico. Cardiológico, sí, perdón. Sí, y justamente sí, hay ciertos hay unas guías que te dicen, te dan referencias de centímetros. Y como tú lo decías y lo he checado en la entrevista que decías, bueno, la cinta métrica no me falta. Sí, porque a veces es clave por lo menos ir viendo, como yo digo, la medida del pantalón o de la ropa, ¿no? Que te logra un poco descifrar si estás aumentando un poco tu peso o cuando comienzas a bajar de peso y yo en vez de decirle a los pacientes, pésense, mírenlo en la ropa, que es un indicador súper interesante. Porque el peso, si nos hemos tomado 2 litros de agua, a lo mejor pesamos más. Y si estamos haciendo ejercicio de fuerza, también nos va a aumenta la reflejar, masa muscular. Entonces, este tema de otro tipo de medidas, como las medidas con cinta métrica, las medidas, como tú dices, la ropa, mírate que el pantalón ya no te está entrando. Ok, algo está pasando, está subiendo, pero ¿qué es lo que está pasando, no? Exacto. Y cómo afecta a tu organismo, más que todo era eso, ¿no? Este indicador importante de la circunferencia que te puede alertar que tú puedas pasar por un proceso inflamatorio en tu organismo. Exacto, y justamente hay ciertas guías como que te dicen, de acuerdo a, hay un riesgo como que moderado o un riesgo muy alto. Por ejemplo, lo distinguen por géneros. En mujeres, el riesgo ya moderado es más de 80. Y ya muy alto es más de 88. Entonces, y depende de la edad también, ¿no? Más de 45, creo que es. Exacto. Entonces, en hombres... 45 años. En hombres, básicamente también es el riesgo ya un poco alto, viene a ser más de 102 a 103 centímetros. Entonces ya tienes como también esa guía que te logra descifrar. Bueno, si yo tengo pacientes que van a consulta con grasa abdominal de más de 120 centímetros. Entonces tú dices, bueno, esto es como que un factor, porque ellos van solamente ilusionados con el peso. No, es que quiero tener tantos kilos de peso. Pero yo les digo, eso mirámoslo más, porque eso es esa grasa que es perjudicial, que es inflamatoria, que está relacionada con tu metabolismo, que te induce a tener a largo plazo enfermedades, como hablábamos, coronarias. También están también relacionados las dislipidemias, que es famoso colesterol, triglicéridos altos. Que también es un factor denominante. Aquí hemos tenido muchos cardiólogos que si tú tienes elevado esto, es un factor que te podría dar puedes tener un problema nuevamente del corazón. Exacto, en un año si no lo bajas, ¿no? Exacto. Y también problemas de hipertensión, algunos tipos de cánceres, también problemas hormonales en mujeres, la resistencia a la insulina, que es lo que se ve muchísimo, el tema del síndrome de ovario poliquístico, que ya no se llama síndrome de ovario poliquístico. Ya tuvimos aquí la entrevista con el doctor Wagner. Sí. Entonces hay muchas enfermedades relacionadas con... Hay personas que dicen, ¿no? Que no, es que mi genética es que mi cuerpo es así, yo tengo cuerpo de triángulo invertido. Triángulo invertido es que son hombros anchos, abdomen sigue siendo un poco ancho y piernas delgadas. Ajá. ¿Qué tan real es esto de que la genética puede ser que tu abdomen sea
un poco más ancho de lo normal, por la genética de tu cuerpo, de lo que tú heredaste. Sí, mira, hay dos tipos de distribución grasa. Ya nosotros la conocemos como, el término técnico es como el tipo de grasa tipo androide y tipo ginoide. Tipo androide se la conoce como una persona que tiene acumulada mucha su grasa a nivel abdominal, como tipo manzana, ¿ya? Sí. Y tipo ginoide es como pera, Sí. que eres muy finita arriba, pero tienes un poco más de caderas, glúteos, donde se acumula más tu grasa. Sí. Ya hay enfermedades asociadas con cada uno de ese tipo de distribución, y eso sí viene directamente relacionado con tu genética, ¿no? Pero Entonces, tú lo puedes revertir. se puede, la idea es que no llegues a un cuadro, si eres androide, no llegues a tener circunferencia de cintura, si eres mujer, Es decir, más de 80 Es decir, centímetros. si tú tienes ese tipo de cuerpo, ya sabes, tu mamá, tu abuela, ya lo heredaste, o tu papá, o lo que sea, tú dices, ok, tengo que tener esta alerta. No puedo subir más de tanta medida y de tanto porcentaje de grasa corporal también. Traten de por lo menos tener una media por lo menos entre 30 y 35% de grasa debería ser lo máximo. Hay pacientes que tú recibes que llegan con más de 40, con más de 50, y ya es como una alerta, ¿no? Ya algo está pasando, y lo que te decía es que este tipo de distribución grasa, que puede ser muy a nivel como genético, está relacionado con enfermedades. O sea, el androide, el tipo de manzana, está relacionado con esas mismas enfermedades que hablamos hace un momento. Enfermedades cardiovasculares, dislipidemias, hígado graso, diabetes tipo 2. Y la otro tipo de distribución, que es como forma de pera, está más relacionado con enfermedades articulares, ya problemas vasculares también, suelen tener más problemas de artrosis, osteoporosis, por ese tipo de distribución. Está muy relacionado. Una tendencia. Entonces las personas que ya saben que tienen determinado tipo de cuerpo o genética, tienen que tener más cuidado en estas áreas. Totalmente, porque a veces, mira, yo recibo pacientes con un tipo de distribución como ginoide, como tipo pera, donde tienen un abdomen muy finito, o sea, tienen una cintura entre 70, máximo 80 centímetros, y realmente estamos dentro del rango, si nos ponemos a revisar las guías, pero en cambio te baja la parte de cadera, y a veces cadera pueden tener entre 120, 130, 140. Entonces, también es como saber, de acuerdo a tu tipo de distribución y de acuerdo a tu composición corporal en cuanto a grasa o músculo, que para mí sí es relevante y es importante que se puedan hacer esas mediciones, más que el peso. El peso ya pasó de moda. Pasó y el peso hace años. Sí, y entonces, totalmente. por ejemplo, aquí es un factor que no va a predominar la circunferencia de la cintura, sino el porcentaje de grasa con estas máquinas que es súper sencillo medirse, ¿no? Totalmente. Pero tienes que tener, antes de medirte, por ejemplo, he escuchado, no sé qué tan cierto es, no tienes que desayunar, tienes que tener el Un día ayuno anterior, por lo menos. ¿de cuántas horas el ayuno? O sea, por lo menos debería haber un ayuno entre 3 a 4 horas. Y simplemente ya. te paras en la maquinita descalza y extiendes tus manos y te miden. No, no es pinchazo, no es No, nada. no. Es algo súper rápido, ni 5 minutos y ya te haces la medición y te llega a tu celular. Sí. Pones en Por tu celular, segmentos y por todo. entonces tú puedes ver un mes tenía esto, el otro mes tanto, el porcentaje de grasa. Y es increíble cómo esto te mide todo, el agua, los huesos. ¿Qué más, Anita? Es justamente la grasa visceral. La grasa visceral. Que a veces no le prestamos atención y a veces no llegan pacientes a consulta que dicen que no saben ni siquiera qué significa la palabra de grasa visceral. Entonces, es justamente esa grasa que se acumula en los órganos y, como decía hace un momento, puede ocasionar que muchas sustancias inflamatorias en nuestro cuerpo estén en alerta. Hablando de grasa visceral, es una grasa muy compleja, es una grasa que realmente también es difícil de bajarla. ¿Por qué? Diferente a bajar de peso, ¿no? Primero es porque ni siquiera la ves. Ya, eso es primero. Pero el bajado es lento también. Exacto. Y también es importante aquí entender que yo siempre de la mano, aparte que yo le pido a mis pacientes exámenes de bioquímicos, exámenes de sangre, también de la mano siempre una ecografía abdominal, por lo menos una vez al año, para saber cómo está tu hígado, porque a veces salen enzimas hepáticas en hígado normales en sangre y de repente pues en el tema, en la ecografía te sale un hígado graso tipo 2, tipo 3. Y esos exámenes hacen que complementes toda una malla de información y puedas tener algo, una información, una valoración completa, real, exacto. Sí. Entonces, ahora, Anita, esta grasa visceral, yo les voy a contar mi caso porque siempre me gusta hablar de casos personales. Hace unos años, cuando ya comencé con mi perimenopausia, porque es en la edad, ¿no? Yo tenía 8% de grasa visceral, súper normal, porque yo me hacía las mediciones en la cabina, en el programa, cuando llevaban estos, ¿cómo se llama esta medidora? Las máquinas de bioimpedancia. Ok, y de pronto un año después, con la misma alimentación, ejercicio, todo, tenía 16.
Entonces, ¿qué pasa en las mujeres? El tema hormonal, hay un factor también alto. Ujú. Justamente, como te decía al inicio, está relacionado, la grasa visceral es como un órgano endocrino y justamente está relacionado con hormonas, está relacionado con el Y mi metabolismo. abdomen no estaba más de 88, mi circunferencia. Y tenía grasa visceral 16. Exacto, entonces por eso te digo que no es que solamente por medir una Claro. sola cosa, sino Sí. que hay que hacer algo completo, integral, y tú un poco como lo completaste con tu bioimpedancia y lo completaste con tu circunferencia de cintura, ¿no? Entonces aquí lo importante es sí, cada vez que estamos ya en perimenopausia, menopausia, Las mujeres, las ¿no? mujeres sobre Sí. todo, hay un descenso pues de los estrógenos y esto hace que obviamente se produzca mucho más grasa. ¿Ya? Esto es algo muy normal y también aumenta la resistencia a la insulina, la sensibilidad a la insulina. Entonces, tienen este tipo de pacientes, en este caso, pues mujeres, que ya están con este desequilibrio hormonal, pueden vincularse al tema de aumento de resistencia a la insulina y de la misma forma también aumento de grasa visceral. Entonces, es importante ir valorando. O sea, primero es como, yo digo a veces, no, es que ¿por qué? Que me siento así, que tengo inflamación. Sí, justamente, eso es lo que más menciona. O que a veces tengo como que, ¿por qué? Si como tan sano, sigo teniendo grasa. A veces es parte natural de nuestro cuerpo. Como mujeres vamos a pasar por esa etapa, así como cuando éramos adolescentes, llegamos a la menstruación, así mismo es una etapa de la vida que hay que aceptarla. Sí, la idea aquí es priorizar, yo siempre digo que la nutrición y los hábitos van a darle la vuelta a esto, ¿no? Sí. A por lo menos a hacerlo llevadero y a que tengas la suficiente energía para no caer en estos rangos de depresión, porque a veces estás como deprimida, no quieres, no, que no me voy a poner la ropa. ¿Y hay, por ejemplo, como que alimentos que influyan en el aumento de esta grasa visceral? Totalmente. Sí, y justamente son los alimentos ultraprocesados, ¿no? Los que tienen un poco más... Todo lo que viene en caja. Todo lo que viene en caja, todo lo que tiene en general azúcares ¿lácteos? Y grasas añadidos. Los mismos lácteos, si los consumes enteros, pues tienen una carga de grasa importante. Estamos hablando también de las carnes procesadas o las carnes, los tipos de embutidos, que a veces van a consulta y dicen, no, Belén, pero es jamón super light. Sí, pero sigue siendo un embutido, sigue siendo un embutido que super tiene light, nada, descartado igual en este proceso. ¿No? Y a alimentar nuestra microbiota, que siempre hablamos de eso, a priorizar consumir fibra. Fibra a través de los vegetales, fibra a través de las frutas, de los granos, de los cereales integrales, y los granos sobre todo, nosotros. ¿Disminuir carbohidratos? No necesariamente, porque va a depender el ritmo de actividad física que tengas, cómo es tu estilo de vida, pero si es que realmente haces ejercicio de fuerza, yo no te voy a sugerir suspender los carbohidratos. Cambiar grasas, por ejemplo, de si usabas ciertos tipos de grasas vegetal a usar aceites de oliva en todo. Totalmente, sí, y justo eso también lo vimos en las últimas, cuando conversamos acerca de las últimas guías que hay en Estados Unidos, pues habla mucho sobre el tipo de los aceites en base a semillas, ya como canola, girasol. Mira, acá me dicen, los jugos detox, yo me los tomo toda la mañana y es lo mejor. ¿Qué tan cierto es? Porque ¿y qué es un jugo detox? Porque a veces veo que le ponen full... frutas y que tienen azúcar, no sé, sí, tú dime. Sí. Bueno, eso es justamente los jugos detox, tuviste la ola que en su momento llegó, que ayuda a quemar grasa abdominal, que ayuda a desinflamar. O sea, realmente el detox es un vaso que tú preparas de un licuado de vegetales y algo de fruta, que simplemente es como una carga de vitaminas y minerales, que probablemente si no estás acostumbrado a comer ensalada, pues si te puedes tomar algo de eso en la mañana. Pero no es que eso te va a desinflamar el abdomen, como escucho que dicen, no, es que esto me hace bajar la barriga. No, para nada. Es como una carga importante de fibra, de vitaminas, minerales, antioxidantes. ¿Y qué pasa con las personas que consumen el jugo detox y después desayunan? Ya, está súper bien si lo quieres hacer. Nada. Ahora, ¿qué pasa? También hay que tener en cuenta el exceso de hojas verdes o el exceso en general de vegetales verdes. ¿Le ponen guineo o manzana o papaya? Preferible una sola fruta, tratar de que esto no lo hagas a diario, tratar de que sea unas 2 a 3 veces a la semana suficiente y sobre todo que utilices una sola fruta, que a veces hacen como que una mezcla de muchas frutas y optar por vegetales que tienen también una cantidad de agua importante, el pepino, puedes utilizar pimiento, puedes utilizar también sábila, espinaca, limón, jengibre,
jengibre y poner de base algún tipo de fruta como la piña, manzana. Está súper bien, pero utilicen una sola fruta. Y yo siempre les voy a decir que la mejor opción es que siempre haya su plato de fruta dentro de sus almuerzos y cenas, ¿no? Claro. Que eso es lo que se recomienda como tal para, como dices, ¿cuál es el tip o la recomendación para no tener tanta grasa visceral? Es tratar de consumir más fibra. La fibra te ayuda a estabilizar tus niveles de glucosa en sangre. La fibra está en las legumbres, como por ejemplo la lenteja, el frijol, el garbanzo. Como mujeres deberíamos consumirlo más por la cantidad de estrógenos que tienen, fitoestrógenos. También podemos consumir vegetales, tratar de que nuestra mitad del plato del almuerzo y de la cena hayan vegetales. Y bueno, cereales integrales también. Tenemos una serie de cereales. Nosotros aquí un país rico de oro puro, literal un suelo que está cargado de granos y de buena calidad nutricional. Y bueno, nos estamos despidiendo. Ana Belén Bermúdez, síganla en @NutriBienAnita. También tiene dietas, NutriBienS, dietas personalizadas. Si usted tiene algún tema médico, si tienen que bajar colesterol, triglicéridos, grasa, lo que sea, haces tú dietas personalizadas para las personas. Es mi especialidad el tema del metabolismo. Y te va súper bien, tengo entendido. Envías desayunos y almuerzos. Mando almuerzos, refrigerios y cenas. Ok, así es. Y tú les dices que puedes desayunar y te ajustas a lo que necesita la persona. ¿Y qué pasa si está, por ejemplo, dices, ok, yo necesito en cambio subir proteína también, subir músculo y quiero más proteína también? Sí, se personaliza de acuerdo a los objetivos que tengan y bueno, pues nuestro servicio va a cumplir 13 años. 13 años. El próximo mes, sí, en julio cumplimos 13 años. Hay importantes promociones bonitas que se vienen por aniversario. Así vamos a estar pendientes. Bueno, nos estamos despidiendo, señores. Sigan con el noticiero. Se despide ustedes, Katy Espinosa. Síganos en arroba cosas que pasan @Katy Espinosa. Termina en Z. Nos vemos el día de mañana.